Lo que fue para no olvidar, lo que es para entender y lo que late para transformar. Esto es Latidos de Cambio, donde la academia se encuentra con la calle. Bienvenidos a Latidos de Cambio, soy Ana Carla Uribe Escalante. Yo me dedico a investigar la geopolítica y cómo las comunidades se empiezan a organizar en las fronteras para resistir a este sistema. Pero este espacio en realidad surge de otra necesidad. Es una charla entre dos amigas que están unidas para contar estas historias con el corazón y de la forma más sencilla posible. Yo soy Carolina de Arana y vengo del mundo de las letras, el periodismo y a veces del humor. Mi obsesión es la justicia, pero contada desde la narrativa y la sensibilidad. Cada episodio de este podcast nace de un libro que consideramos necesario y urgente leer. Nosotras hacemos una primera interpretación, pero la invitación es que tú salgas a leerlo porque en realidad importa. Por eso, aunque hay rigor bibliográfico detrás, nuestro interés es acompañarte con un lenguaje que entiende todo el mundo y con una lectura que conecta con lo cotidiano. Hoy repensaremos y hablaremos sobre el libro publicado este año por Franco de Ledone, Epidemia Ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley, anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo. El libro no es solo una narración de hechos, es una advertencia sobre lo que puede venir. El autor se toma casi cada página para diseccionar un fenómeno que, aunque creas que la política no te importa, y que no quieras llevarla a la mesa o que es solo una cosa de gente corrupta, termina atravesando tu vida. Como dice el feminismo, lo personal es político. Uno de los temas más surrealistas hoy es el ascenso de las derechas radicales. O sea, tenemos al vecino del norte como un presidente que parece salido de una piñata mal hecha, un peluquín anaranjado que cada día nos recuerda que vivimos en un mundo de locos. ¿Quién chingados iba a pensar que Volver al Futuro 2 era documental? En su momento, imaginar a Trump en la presidencia era un chiste de sobremesa. Y ahora es un recordatorio amargo de que la comedia pega porque incomoda y porque a veces se convierte en realidad. Lo que parecía un fantasma del pasado ya se normalizó. Una agenda que cree correcto borrar la diversidad y que hoy dicta titulares, elecciones y hasta las pláticas de la tiendita. Es como si el odio hubiera pasado de ser el apestado del salón a convertirse en el influencer de moda. Antes era, no manches, Hitler fue lo peor que le pudo pasar a la humanidad y ahora hay quienes lo relativizan o hasta niegan el holocausto. Y ahí está el peligro, porque si empezamos a negociar el asesinato de nuestra propia especie, lo que estamos firmando es nuestra ruina. Por ello, hablar de derechas radicales no es un lujo académico, es una urgencia política y social, porque mientras la paz se nos presenta como excepción, la confrontación se normaliza. Y entender cómo se construye este relato de fuerza es el primer paso para desmontarlo. Sí, claro, y por ahí va la narrativa, ¿no? Porque al final esa es la clave de lo que estamos buscando con este primer podcast, que es realmente repensar el cómo estas derechas radicales, ultraderechas, logran instalar ese relato. La realidad es que no lo hacen con propuestas que realmente buscan el bienestar colectivo, sino que traen un truco viejo disfrazado de novedad. Su programa vende como si buscara el bienestar de un país entero, pero en realidad el motor es el conflicto social. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues la clave está en que siempre tienen un chivo expiatorio diseñado a la medida. Su política entonces va a fallar porque es excluyente. La culpa nunca, según ellos, ¿no? Es propia. Siempre hay un otro que les va a impedir el éxito. Y aquí no aplica el clásico, ay, no eres tú, o sea, soy yo. No, no, no. Aquí es mucho más contundente. Ellos lo dicen abiertamente, no es como cuando escuchamos a Trump. No soy yo, eres tú, ¿no? No somos los magas, sino que son ustedes, los migrantes, ¿no? Son ustedes, los terroristas. Y entonces lo que se trata es de fabricar a este criminal colectivo, llámense migrantes, llámense mujeres, llámense musulmanes. La verdad es que no importa cuál sea el criminal de moda, ¿no? Porque el chiste es homogeneizar, es poner una etiqueta y convertir a ese colectivo en un villano. Realmente es este tipo de manual.
en blanco y negro, donde faltan los matices de gris. Es un enemigo creado a la carta que no tiene matices y lo más perverso es que bajo esta lógica se desresponsabiliza a los sujetos de sus propias existencias, pero sobre todo se invisibiliza un sistema que está produciendo injusticias cada pinche día, ¿no? Y ojo, esto deja de ser ciencia ficción y esto es algo bien interesante de platicar, ¿no? El otro día veía una película que pueden ver en plataformas, ¿no? 2073. Es una película súper recomendable, interesante, porque mezcla documental con ciencia ficción. Y lo que se plantea es brutal, porque la ciencia ficción se presenta como rebasada por la realidad. De hecho, los spots que dan de la vida real son mucho más terroríficos que lo que la misma película va creando dentro de la narrativa ficcional. Entonces, lo que antes parecía un escenario distópico, ¿no? Como tipo Mad Max, empieza a ser algo bien cotidiano. Hay asesinatos transmitidos en tiempo real, nosotros viéndolos, ¿no? Esos millones de espectadores que en realidad deciden ser neutrales porque lo que dicen día a día es pues no es mi lucha, ¿no? O sea, vivimos a millones de kilómetros, ¿por qué tendría que interesarme? O porque esto no me pasa en mi casa y entonces pues de que sufran en mi casa, que sufran en la tuya, mejor en la tuya, ¿no? O porque realmente tengo mucha chamba que hacer, ¿no? Y tengo muy poco tiempo en pensar en estas otras cosas porque ya tengo muchos conflictos en mi vida. En realidad creo que hoy vivimos en este modo tipo Hakuna Matata, ¿no? Que es como, no me angustio, yo no me ocupo, y si me ocupo de algo, solo es de lo que yo voy a hacer, ¿no? Es el efecto yo-yo, lo que voy a hacer para mí hoy y mañana, porque, pues claro, ¿no? O sea, como te venden hoy todas las pinches redes sociales de tienes que tener mucho amor propio, ¿no? Y acá hay un problema, ¿no? O sea, que a lo mejor no te puedes ocupar de todo, porque, pues sí, ¿no? Todos tenemos un trabajo, todos tenemos una vida, pero el problema, ¿no? Es cuando la gente empieza a aplaudir estos tipos de discursos. Y a veces uno no quiere llevar la contraria porque, por supuesto, ¿no? Te da mucho miedo y el miedo paraliza, o sea, el miedo te lleva a pensar, bueno, pues, no, no quiero morir, ¿no? No quiero sufrir, ¿no? Porque obviamente, pues somos seres humanos que no nos gusta el dolor. Pero si el miedo al final te paraliza, mínimo no deberíamos de viralizarlo. Y ese es el juego al que hoy en día están apostando las derechas radicales, ya sea en Europa, ya sea en el vecino del norte, ya sea en los nuevos gobiernos en América Latina y el Caribe, porque el clic de estos amigos es simplificar, polarizan, normalizan el odio. Y creo que acá hay algo bien importante que es la vacuna que tenemos que tener frente a sus discursos. Y la vacuna real es el conocimiento. La conciencia siempre es el primer paso hacia la libertad, ¿no? Como se dice muchas veces, ¿no? El primer paso de un esclavo, ¿no? Es cuando se da cuenta que todo lo que está a su alrededor, ¿no? Pues él lo ha construido. Y el punto primero de autonomía es cuando un sujeto puede decir que no. Es la primera libertad que tenemos. No el sí, sino el poder decir no. Y acá hay algo central, porque esos señores y señoras que están en Bruselas con trajes carísimos de Francia, ¿no? Y que se pasean por Silicon Valley con estas sudaderas de $3,000, no se van a preocupar cuando nuestras familias sufran y por eso creo que es el momento perfecto de desenmascararlos y de ahí la relevancia de ver este libro a profundidad y desenmascarar a las derechas radicales. Es una de las ideas centrales de Ledone y lo que analiza es la estrategia de la desdemonización. La ultra ya entendió que salir a gritar insultos tiene un límite. O sea, el discurso del odio puro, este de fuera migrantes, las mujeres, la cocina, funciona para prender la mecha, pero no para ganar elecciones. Para ganar hay que parecer totalmente normal. Se disfrazan de guardianes de lo correcto, de lo tradicional, de lo que supuestamente te protege a ti, que te sientes precarizado, expulsado del sistema o que de plano sientes que ya perdiste en el turista de la vida.
Es como cuando Trump en sus mítines de MAGA decía con toda seriedad, México nos manda a los peores criminales, violadores, y lo decía con cara de que estaba leyendo la Biblia. O sea, el señor podía y aún puede soltar una estupidez monumental y la gente lo aplaude como si hubiera descubierto la penicilina. Y aquí está el truco. Ya no se ven como monstruos, no espantan. Al contrario, la gente empieza a creer que tienen argumentos racionales porque te hablan como ese tío en la comida familiar que jura ser sabio y te manda cadenas de YouTube bien informadas. Ese mismo tío que asegura que excluir es cuidarte, que la Tierra es plana, que los reptilianos gobiernan el mundo o que Bill Gates controla tu refri y que la 5G te lee la mente. El que dice que las vacunas traen chips, aunque gracias a ellas ya no tenemos enfermedades horribles, y que con Big Vaporub en el pecho se te quita hasta el neoliberalismo. Ah, Entonces, lo que ocurre es que quitar estos derechos no es excluir, es poner orden. Que la gente está jodida porque no se esfuerza lo suficiente, obvio. Y que el pobre es pobre porque quiere, porque que militarizar todo da seguridad, o que si ayudas a los de arriba mágicamente algún día algo te va a tocar a ti. Y cuando menos lo piensas, ya estás defendiendo estas políticas que solo te quitan apoyos y encarecen tu vida como si Carlos Slim fuera a leer tu tweet, bueno, tu X, y decir, esa persona sí le echó ganas, herédenle Grupo Bocarso. O como si subiera una foto en un restaurante carísimo en Las Lomas ya te hubiera cambiado de clase social. Esa es la estafa de la meritocracia, hacerte creer que estás a un esfuerzo de ganar, cuando en realidad hay gente que nació en primera clase y tú ni boleto traes. Pero igual la defendemos, porque aceptar que el sistema es injusto duele menos que aceptar que somos constantemente vulnerados, porque somos profundamente aporófobos. Nos da miedo ser percibidos como pobres, no nos molesta la pobreza como problema social, nos molesta parecernos a la pobreza, nos asusta que nos perciban como fracasados. Por eso compramos discursos excluyentes, no por pura maldad, sino por miedo. Miedo a caer, miedo a perder tu estatus, miedo a aceptar que el sistema ya nos tiene vulnerados, aunque finjamos que no es así. Miedo a cambiar cuando sabes que el cambio es inevitable y necesario. Y ahí es cuando el sinsentido se vuelve opción. Hoy en pleno siglo XXI, algo tan del siglo XV, como el racismo se vuelve presentable. Hoy el racismo se disfraza de culturalismo. Ya no nos dicen somos superiores. Ahora dicen solo queremos proteger nuestra cultura. No es odio, es supervivencia. Y es ahí cuando este amigo en la carne asada dice, yo no soy racista, pero solo queremos que mejore la raza. Y lo que sigue es que es un festival de prejuicios donde todos asienten cuando el mismo tipo incómodo afirma que si ayudas a los pobres, se van a mal acostumbrar. Y lo peor es que ya no suena a monstruo, suena a sentido común. Y ahí está el peligro. Cuando el odio se viste de traje y corbata, cuando el racismo y el clasismo se maquillan de tradición y cuando la exclusión se vende como orden. sí, y realmente ese giro lingüístico que tienen estos amigos es peligrosísimo porque presentado así, pues suena súper razonable. Y ahí entra lo que se conoce como la ventana de Overton. Y dijimos que esto debía ser fácil de entender, entonces expliquemos un poquito de qué va esta idea de la ventana de Overton. Básicamente es el marco de lo que se puede decir en la tele sin que te corran. Antes, soltar un hay que sacar a todos los migrantes, pues estaba fuera de esa ventana, era impensable porque era excluyente, como decir en México, ¿no? Vamos a hoy a prohibir los tacos al pastor. O como si dijeras hoy en México, vamos a dejar a los alumnos sin clases para que vengan las Olimpiadas. Chiste local. Pero poco a poco ellos empiezan a hablar de orden, de seguridad, de valores, de que comer tacos al pastor engorda y ya no los tienes que comer porque no van con la rutina de detox de la celeb favorita, ¿no? Y entonces la ventana se va moviendo y un día despiertas y lo que antes era impensable que te dijeran en cadena nacional, ya no puedes comer tacos al pastor, y eso nos podría dar horror como mexicanos. Ahora es un tema de debate en horario estelar. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea no cambió, sigue siendo igual de culera y excluyente, pero empieza a cambiar lo aceptable. Y claro,
ahí van a entrar los medios. ¿Por qué los medios? Por rating o también, ¿no? Porque pueden ser juzgados como antidemocráticos, como no tolerantes. Entonces le empiezan a dar el micrófono al que quiere prender el fuego al estudio. Y esto es una paradoja de la tolerancia misma, porque si tú empiezas a tolerar al intolerante, el intolerante se queda con todo. Es como invitar al pirómano a una convención de bomberos porque hay que escuchar todas las voces. Spoiler, puta madre, se quema el edificio. Y con miedo, la gente empieza a pagar cualquier pendejada. Pagamos Uber Black porque el transporte público es peligroso, ojo, cuando debería de ser un bien público, y ya no nos alcanza para la renta. Pagamos Rappi Prime porque nos da miedo salir a la calle, o bueno, a veces, ¿no? Rentamos en fraccionamientos cerrados con caseta y un guardia porque, obvio, no hay nada más seguro que encerrarte en un modelo de vivienda carcelario. Y tenemos un montón de apps de seguridad que lo único que hacen es vender nuestros propios datos, que nosotros les damos gratis, por cierto. Pagamos gimnasios carísimos para sentir que vamos bien en la vida. Cursos de mentalidad ganadora para convencernos de que el problema, pues obvio, somos nosotros. Y suscripciones para todo, para ver series, para trabajar. Es más, pagamos por existir. Las corporaciones en realidad están felices, te quitan los derechos, luego te venden una versión premium de la tranquilidad y te dicen que eso es tu elección individual porque esto es el paquete de la libertad en el marco del sistema en el que vivimos. Pero en realidad tú estás pagando por sobrevivir en un sistema que primero te dejó solo porque te arrebató la idea de colectividad. Entonces, ese es el negocio perfecto que cotan las derechas radicales actualmente. Te meten miedo, ellos te venden protección y si no te alcanza, siempre queda este discurso muy conservador y muy poco pensado, que es decir, pues fue porque tú no le echaste ganas, ¿no? O sea, eres mediocre porque quieres. Y lo peor es que sí logran convencer a un montón de gente. ¿Y cómo la convencen? Pues fácil, porque los seres humanos odiamos la incertidumbre. Es algo con lo que siempre convivimos, pero curiosamente pues no hacemos siempre clic con ella. Entonces, preferimos una historia falsa, pero que esté bien ordenadita, porque eso nos da certidumbre. Preferimos esa certidumbre a aceptar que el mundo tiene que cambiar y que el mundo es un caos. Es como cuando te va a la verga en la vida, ¿no? Y decides que todo es culpa de tus papás, ellos te traumaron, ¿no? O que ese novio malvado, ¿no? Que las estrellas te pusieron en el camino, es el que tiene la culpa de que tu vida sea un desastre. Eso a lo mejor te da paz mental, pero no es verdad, es mentira. Por eso la gente empieza hoy en día a comprar teorías absurdas, que si el sueldo no te lo subieron, pues es por culpa de esos migrantes que nos vienen a arrebatar los empleos, que Mercurio retrógrado está en tu contra y que por eso nada te sale bien, que si no te alcanza para la renta es porque seguro, ¿no? Hay una élite secreta controlando todo desde un sótano. Que las feministas, feminazis, ¿no? Y los ambientalistas vinieron a arruinar todo el mundo porque antes funcionaba mejor. Lo que sea, menos aceptar que el sistema está bien pinche jodido. La conspiración, al final, te da algo bien cómodo, un villano claro, otra vez esto del blanco y el negro. Y la sensación, además, ¿no? De que tú sí entendiste la verdad. O sea, los demás tienen una verdad incompleta que tú sí tienes. Tú tienes esa verdad muy verdadera, eres un sabio de élite, eres el iluminado que sabe lo que los demás ciegos no ven. Entonces ya no es mala suerte, ya no es precariedad, ya no es desigualdad estructural, es un plan maquiavélico, maestro, escondido en las sombras. Es como cuando te contestan en el WhatsApp, ¿no? Y en lugar de pensar, esta persona está ocupada, empiezas todo el día, ¿no? Pensar en tu cabeza que esa persona te odia, que te está manipulando, que seguramente tiene un complot en tu contra, que te va a dejar, que ya no te quiere, que te va a abandonar. La teoría no es real, ni siquiera has empezado a hablar con esa persona, pero eso te da un poco de control emocional y eso te engancha. El algoritmo, al final, es como ese dealer de la esquina, nunca te va a dejar en paz. Es como cuando ves esos videos de asaltos, ¿no? Y de volada tú ya tienes 100 videos más y ya te la pasaste toda la noche viendo videos de asaltos.
También, si piensas, ¿no? Que las mujeres son tóxicas y que son lo que ha arruinado al mundo, ¿no? Pues te va a meter, obviamente, en grupos de pensamiento incel, te va a vender gurús de la masculinidad tóxica, el Temach, y a influencers super misóginos como si fueran un menú de día. Si tú dudas del sistema y te llena la pantalla de teorías, hasta que tú mismo acabas pidiendo mano dura y castigo para ese colectivo que ya te bombardearon, que es un enemigo, ¿no? Entonces, el algoritmo lo que está haciendo actualmente es que no te está informando más, sino que te confirma lo que tú ya crees, ¿no? Entonces, alimenta al sujeto narcisista. Esto es bien importante porque antes se decía, ¿no? Es que esta gente es narcisista y yo creo fervientemente que el sistema está creando personas narcisistas, ¿no? No es que nosotros nazcamos así, ¿no? Se nos educa y se nos crea sistémicamente para ser narcisistas. Entonces, se nos está armando un mundo donde ese individuo solito siempre tiene la razón. Y claro, siempre hay alguien a quien culpar, siempre está el otro para echarle la culpa porque somos pendejos esféricos y eso hay que aceptarlo ya. No ves por el ángulo que te vea, no siempre vas a tener algo de pendejismo. Y las redes son felices porque alimentar a ese pendejo realmente es negocio. El sabio sabe que no sabe nada porque él está bien informado. Pero el pendejo de internet solo quiere confirmar lo poquito que cree saber. De hecho, los que más estudian un tema suelen ser los que menos confían en estas verdades absolutas. Pero aguas, el peligro está en los que traen información express de TikTok. Con esos mini clips creen que ya son expertos en todo en política, en ambiente, en economía, ¿no? Y ahí realmente está la trampa, porque con datos chiquitos, estas personas se sienten gigantes y terminan opinando como si fueran la voz de la verdad revelada. Claro, y ojo, porque esto no es casualidad, o sea, es una estrategia que viene cocinándose desde hace décadas. La llamada Nouvelle Droite en Francia, en los años 60, se clavó en estudiar a Antonio Gramsci, sí, el marxista que Mussolini metió al bote, y de ahí sacaron la idea de la hegemonía cultural, que el verdadero poder no está solo en el gobierno, sino en controlar el lenguaje, los conceptos y hasta lo que parece sentido común. ¿Y qué hicieron? Pues lo que haría cualquier político con hambre de voto, se apropiaron de las palabras bonitas. En vez de decir racismo, lo bautizaron como derecho a la diferencia. En vez de hablar de exclusión, lo disfrazaron de amor por la identidad. Así, la ultraderecha convierte este desprecio por lo diferente en un discurso que suena hasta solidario. Cada cultura en su lugar, cada identidad intacta. Suena pluralista, ¿no? Pero en realidad es un pluralismo al revés, todos separados, cada quien en su mundo de caramelo, sin mezclarse porque la mezcla contamina. El truco está en que colonizan el lenguaje, cambian el significado de las palabras hasta que lo intolerante parece razonable. Y cuando yo lo aceptaste como natural, ¡pum! La ventana de Overton, de la que hablaste, se movió y lo que era impensable ahora es política pública. Esa es la verdadera epidemia ultra. No solo gritan odio, lo hacen sonar como sentido común. Y mientras tanto, tú sigues pagando tu suscripción a la tranquilidad, convencida de que esto es libertad. Y ahí entra el ciudadano esclavo, que se cree muy libre porque puede comentar tonterías en redes sociales. Se siente revolucionario porque incendia con palabras, pero en la práctica no cambia nada. Quejarse es súper fácil, pero actuar implica moverse, y eso ya es otro boleto. Es como ver las Olimpiadas y decir, ay, ese pendejo ni nada tan rápido. Claro, porque tú nunca te has metido a la alberca, ni lo harías, ni lo podrías hacer. Te gusta la cultura del poco esfuerzo y del juicio a otros. Y el algoritmo feliz, aplaudiéndote como foca entrenada. Tú te sientes especial porque Alex Sintek te contestó con odio tu defensa del reggaetón en Instagram. El algoritmo te da ese rush Vegas style. Mientras los dueños del casino cuentan las fichas, tú sigues apostando convencida de que algún día te van a subir a la mesa VIP, cuando en realidad solo eres parte de un espectáculo, defendiendo el sistema como si fuera socia, porque mientras tú puedas sentirte libre en el circo digital, solo eres el conejo del show de magia, desperdiciada en gasolina para su discurso. Por eso son amigos de la polarización y enemigos de la diferencia. La homogeneidad es su fraccionamiento cerrado, su casita de seguridad.
Odian todo lo que suena multilateral porque parte de una idea insoportable para ellos. Aceptar que nadie tiene la verdad absoluta. Que convivir implica ceder, obvio. Que la diferencia no es amenaza, sino condición básica para no matarnos. Y a eso a la ultra le da urticaria. La ultra no negocia. Es el vato de la reta de fútbol que se adueña del balón y si va perdiendo se lo lleva a su casa. Es el berrinche global de mi bandera es más grande que la tuya, mi muro es más alto que el tuyo, mi lucha es más importante que la tuya. Para ellos el mundo es un juego de suma cero. Si yo gano, tú pierdes. Aquí no hay ganar, ganar. Aquí hay yo te aplasto o tú me aplastas. Lo más tramposo es que no ven en la idea de que somos egoístas por naturaleza, cuando la evidencia dice lo contrario. Sobrevivimos como especie porque cooperamos. Si de verdad fuéramos tan individualistas, el Homo sapiens no estaría aquí. Estamos aquí porque un montón de simios se organizaron para cazar un mamut. Nadie se rifó con un palo, fue la manada la que hizo la diferencia. Pero la ultra quiere convencerte de que tú solito puedes abrirte camino en un mundo de tiburones, que con suerte te vuelves emprendedor y presentas tu idea en Shark Tank para que un multimillonario te adopte. El individualismo se vuelve popular porque nos deja completamente solos, desorientados y llenos de miedo. Y cuando tienes miedo, eres súper maleable. La ultra habla al miedo, a la envidia, al sálvense quien pueda, porque el miedo vende más que la solidaridad. Te dicen que confiar es de ingenuos, que ayudar es de débiles y que cada quien se rasque con sus propias uñas, aunque ya ni uñas te queden porque abusaste del gelish. Y claro, te prometen seguridad a cambio de homogeneidad. Si todos pensamos igual, si todos odiamos al mismo grupo, todo está bajo control. Ese es el clásico ejemplo mexicano. No soy racista, pero que no se meta un vecino moreno porque luego la privada pierde estatus. Ese clasismo disfrazado de orden es el pegamento de la ultra. La empatía estorba porque te hace preguntar por el otro. Y cuando preguntas demasiado, el sistema cruje. Por eso prefieren que no mires alrededor, que mires hacia abajo, en especial a tu celular o hacia alguien a quien puedas culpar. La epidemia ultra celebra la paz de los cementerios, ese silencio donde ya nadie grita porque ya nadie tiene ganas de hablar. O peor, solo gritan en redes ocultas bajo un anónimo Juanito 256 o el hijo del diablo 666. El anonimato es la máscara perfecta. Ahí puedes soltar veneno sin ninguna consecuencia. Y el algoritmo otra vez feliz porque el odio genera muchos clics. Es la paz tóxica de la relación abusiva. Mira, ya no peleamos porque ya no tienes amigos, ya no opinas y ya no existes. No es armonía, te están sometiendo. No es estabilidad, es control. Y lo peor es que te lo venden como un amor duro. Es por tu bien, es para protegerte. Esa es la paz que ofrecen. Que nadie se mueva, que nadie pregunte, que nadie moleste. La paz del silencio por agotamiento. La paz de la obediencia disfrazada de orden. Y cuando llevas tanto tiempo en ese silencio, pasa lo más peligroso. Empiezas a creer que así debe de ser el mundo y que nada puede cambiar, porque así es la vida. Que cuestionar es exagerar, que dialogar es perder el tiempo y que la fuerza es más eficiente que la palabra. Ahí es donde la ultra gana terreno, porque llega a decirte, ya ves, esto funciona. Nadie se pelea porque nadie puede hablar o porque están encarcelados o hasta muertos. Y por eso odian todo lo que suene a multilateral. No les gusta lo diferente, no les gusta el diálogo con lo diferente, porque el día que aceptemos que la diversidad es riqueza, se les acaba el negocio del miedo. Claro. Y bueno, la pregunta final entonces cae por su propio peso. O sea, ¿hay salida a esto que estamos viviendo o ya de plano nos tenemos que resignar a vivir en este silencio bien incómodo? ¿Realmente si hay una vacuna contra esta epidemia ultra o esto ya es una relación tóxica de largo plazo, ¿no? Y ya pues normalizamos eso que nos hace daño. Yo creo que la respuesta, ¿no? Vinculada con lo que ya decíamos del conocimiento, es entender que siempre hay esperanza, pero la esperanza no es cursi y tampoco es automática. La esperanza no es un boleto de lotería ni una frase motivacional de calendario. Tampoco es un discurso de un club de optimismo. Hay que tener esperanza, todos somos felices. No, es realmente una poderosísima herramienta para actuar en medio del desastre. Y sí, claro que estamos en medio de un desastre.
por eso, de Ledón y su libro son importantes, porque él plantea varias rutas, pero también advierte que hay trampas. Y las trampas son importantes señalarlas acá, ¿no? Y por eso me voy a inmiscuir un poco en ellas. De Ledone habla acerca de una primera trampa, que es creer que para desarticular las ultras hay que exponerlos, ¿no? Y antes pensábamos que si mostrábamos, ay, mira, es que Trump es un racista, ¿no? O mira, pues él comandó la toma del Capitolio, ¿no? Es súper antidemocrático, ¿no? Entonces, que la gente se iba a espantar y iba a decir, no, pues no votemos por ellos, ¿no? Porque son racistas, porque son antidemocráticos, porque son fascistas, ¿no? Porque son líderes autoritarios. Pero hoy ese discurso ya no se esconde, se presume. Si los criticas, estos vatos empiezan a victimizarse y empiezan a decirle al mundo, ¡Hey! Me quieren callar porque yo siempre digo la verdad. Trump es un gran ejemplo, él lo ha hecho mil veces, incluso cuando lo vincularon con el caso Epstein, que sigue actualmente vigente. Él se presenta como un mártir del sistema. En el caso mexicano, creo que podemos traer un ejemplo bien contundente, ¿no? Que es el caso Eduardo Verástegui. Él aplicó esta misma fórmula cuando el INE le negó la candidatura presidencial independiente en 2024 porque no juntó las firmas necesarias. Él no aceptó que el movimiento no tenía una base social suficiente y entonces empezó a culpar al INE por errores en la aplicación. Entonces, lo que hacen estos amigos es que son protagonistas, ¿no? De una telenovela mexicana como La Rosa de Guadalupe, donde cada derrota que tienen se convierte en un milagro para su escenita de victimización. Y ojo, porque Eduardo Verástegui no es un caso aislado. Este actor que se convirtió en un activista político es la cara más visible de estos atisbos de un movimiento de derecha que sí se está formando en México y que también pues ya tiene muchos síntomas en América Latina, ¿no? Con Javier Milei, con José Antonio Cast, ¿no? Y con algunos otros líderes latinoamericanos. Verástegui funda el movimiento Viva México en 2019 con este lema que es Dios, Patria, Familia y Libertad. Y se volvió este nodo de conexión con la iberósfera, que lo podemos tratar en otros podcasts más adelante, y con el trumpismo estadounidense. Y hasta el cine, con esta película tan famosa, ¿no? Que fue Sound of Freedom, lo transformó en bandera de los sectores conservadores. Entonces, ¿no? Lo que vemos acá, ¿no? Es que muchas derechas tienen vínculos muy sólidos porque también comparten una visión conservadora entre religión, política, que se envuelve en un fenómeno de victimismo. Y la política tradicional cae redondita porque en vez de evidenciar esto, no, bueno, que ya dijimos que evidenciarlos tal cual no funciona, ¿no? Lo que ha encontrado la alternativa, ¿no? Es que empieza a copiar las mañas de la ultra para no perder ellos votos. Es como pensar que si te van a robar tu casa, pues mejor tú mismo le prendes fuego, ¿no? El resultado es obvio, normalizas lo que antes era impensable. Es decir, ellos cotan el discurso, ellos ponen las reglas del juego y por eso la normalización es el verdadero contagio. De Ledone lo dice clarísimo, que la epidemia crece donde la confianza se está rompiendo. Si la democracia no te está dando salud, no te brinda seguridad, no tienes un ingreso digno, pues obviamente vas a buscar una alternativa a aquel que te prometa un reinicio mágico. Porque ojo, también esto es una clave del mundo actual y parte de la crisis que queremos recetas mágicas, queremos soluciones express. Y ese reinicio, normalmente con la derecha, pues trae autoritarismo y se vende en un empaque, pues bien bonito. Entonces, esta vacuna que necesitamos, pues no es mágica. Necesitamos más alfabetización política, necesitamos reconstruir esta idea de lo común y la comunidad, necesitamos salir de la pantalla. El cambio obviamente no va a empezar en Ginebra, no va a empezar en estas suntuosas oficinas de Nueva York, ¿no? Sino que va a empezar en la vida diaria, en hablar con quien piensa distinto sin que un algoritmo te esté empujando a odiarlo, en salir a conocer a nuestros vecinos, que hoy en día ya ni los conocemos. Y ese ya es un paso gigante fuera de la jaula.
preguntar el nombre de ese migrante que te está pidiendo comida o un par de pesos en el semáforo, tener más cafés cara a cara con los que conoces, es decir, menos indignación de teclado y más puentes reales, porque la unidad no es ese sueño ingenuo, no es una consigna bonita para la foto. Nunca debió de serlo, aunque hoy se esté convirtiendo en eso. En realidad, la unidad es la única defensa real que tenemos frente a los fenómenos de barbarie. En un mundo que premia el berrinche, que castiga el diálogo, defender nuestra palabra, la que escucha, la que negocia, la que disiente sin aniquilar, eso se vuelve un acto político profundamente radical. Y si todo esto les empieza a sonar exagerado, incómodo o incluso demasiado real, pues no es una casualidad. Y de eso va justo el libro sobre el que quisimos hacer este primer podcast, porque quisimos abrir la conversación. Esto es un pequeño atisbo, es una pequeña entrada. Pero creemos que Epidemia Ultra de Franco Eledone no es un libro que te va a tranquilizar, pero sí que es un libro que te va a ayudar a entender ¿por qué normalizamos lo que antes nos daba miedo y cómo carajos llegamos al punto donde estamos? De verdad, lean este libro no para estar de acuerdo con todo, sino para no comprar explicaciones fáciles ni finales prefabricados, para entender que estos movimientos no cayeron del cielo y que tampoco se pueden combatir con eslogans, sino que necesitamos formarnos su propio criterio, tener memoria y generar mucha más organización. Así es que apaguen tantito el algoritmo, prendan el pensamiento crítico y no se dejen vender espejitos. Ni el odio es lucidez, ni la fuerza es solución. Eso ya nos lo han querido vender antes y siempre sale carísimo, como pagar estacionamiento en Polanco con salario mínimo. Las referencias están en la descripción. Lean, cuestionen, conversen. Defender la democracia empieza ahí, en la palabra, en el desacuerdo, en el café incómodo con alguien que piensa distinto. Esto fue Latidos de Cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, por favor, no se dejen contagiar.